¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Continuando con un curso de plan lector, saquen su libro, chicos, o estén al lado de su libro para poder leer el cuento número 4 que titula El paraíso que no fue. Muy bien. Ya habíamos leído los anteriores cuentos, ¿no? El anterior cuento fue el baile de San Valentín, ¿no? Y hoy día nos toca el paraíso que no fue, ¿no? Y observamos la imagen a un niño con una especie de bote, ¿no? En el mar, ¿no? Vamos a ver de qué tratará la historia. Por lo que veo, él es el personaje principal, ¿no? De repente es un náufrago, de repente va a visitar se ha perdido, o vamos a ver, ¿ya? De qué tratará la historia. Era un lugar maravilloso para vivir. La ciudad era tranquila y segura, sus habitantes amables. En la costa se extendían grandes playas espectaculares donde las aguas eran limpias y cálidas, la arena fina, la brisa suave. A escasos metros de la costa vivía David. Muy bien, entonces el protagonista de la historia se llama David. Pero él nunca había apreciado demasiado la belleza de aquel lugar. Su obsesión siempre había sido viajar a aquella isla. Muy bien. Tenemos el segundo párrafo, ¿no? No le gustaba el lugar donde, no apreciaba, mejor dicho, el lugar donde él vivía, pero sí le llamaba la atención la isla, ¿ya? Una isla que está cerca de ahí. Entonces vive cerca del mar, nos da a entender. Desde su más tierna infancia, su pasión era ir a la playa y contemplar la pequeña isla que se veía en el horizonte. Para él, no había mayor placer que ver caer el sol sobre aquel pequeño trozo de tierra y soñar que algún día pisaría el islote. Siendo niño, había pedido a sus padres que lo llevaran a la isla, pero no estaban muy dispuestos a hacerlo. Decían que era un lugar peligroso, que llevara a la isla, pero no estaban muy dispuestos a hacerlo. Decían que era un lugar peligroso, que allí el mar estaba embravecido, que sus costas eran acantilados, el clima malo, la vegetación espinosa y sus gentes desagradables. Sus padres no entendían cómo alguien en su sano juicio querría ir allí. Entonces esa isla era un poco peligrosa, ¿no? Y sus habitantes también lo eran, ¿no? No era muy apreciada, digamos, por la población donde vivía David. Muy bien, pero a él sí le interesaba y le gustaba, creo. Pero las palabras de sus padres no mermaron su deseo de conquista. Y así, con apenas 6 años, David intentó llegar a nado él solo a esa extensión de tierra. Su aventura no resultó como él esperaba, pudiendo haber muerto, ahogado de no ser por un pequeño bote que pasaba por allí. Años más tarde, lo intentó de nuevo, esta vez con una pequeña barcaza. Creo que es esa, que la que estamos viendo, la imagen, pero produciendo idénticos resultados que en su incursión anterior había sido un fracaso. No pudo llegar entonces a la isla, ¿no? Segundo intento que no pudo. Sus padres no sabían cómo quitarle esa arriesgada idea de la cabeza, ya que tenían miedo de que un día su hijo perdiera la vida en un nuevo intento por pisar aquellas tierras. Así que le prometieron que le pagarían un viaje a la isla cuando terminara sus estudios. Su obsesión pareció aplacarse, pero en realidad David seguía yendo a escondidas a la playa para ver el atardecer, mientras soñaba con el día en que vería aquel trozo de isla. Acá en Lima creo que, no sé si han ido alguna vez, tenemos la vista de ver la isla San Lorenzo, ¿no? Bueno, algo diferente, digamos, pero para que relacionen con la historia. Cada vez que mencionaba su deseo de viajar hasta allí, lo trataban poco menos que de loco. La mayoría trataba de quitarle la idea de la cabeza y otros simplemente creían que hablaba en broma, pues no entendían por qué nadie quería ir hasta allí. Durante una conversación con sus compañeros de universidad, David propuso hacer un viaje a la isla, pero ninguno de sus amigos pareció entusiasmado con la idea, dándole razones parecidas a la de sus padres, pidiendo casi por unanimidad hacer el viaje a las montañas. David no entendía el porqué de la aversión hacia aquel lugar y seguía yendo cada vez que podía a la playa para ver su preciada isla.
Cuando terminó sus estudios en la universidad, David no les pidió a sus padres el viaje prometido. Sabía que se negarían o por lo menos que les daría un disgusto, ya que ellos creían superado su deseo atribuyéndole a una de esas fases de crecimiento. O sea, sus padres creyeron que ya no le importaba a su hijo, David, que ya está grande, el poder volver a la isla, ¿no? Ya que había crecido, ya que había madurado, digamos. Pero su sueño no estaba suspendido, ni mucho menos los comentarios despectivos hacia la isla por parte de familiares y amigos. Lejos de desalentar a David, habían despertado en él mayor deseo de descubrimiento, porque a todo el mundo odia ese pedazo de piedra anclado al mar. Estaba decidido, iba a hacer aquel viaje, pero no iba a pedir permiso ni consejo, ni se lo iba a contar a nadie, sería su secreto. No quería que nadie le arruinara el viaje, era un viaje que debía hacer solo. Como cuando era niño, se echaría a la mar sin contar con compañía alguna, pero esta vez no cometería las imprudencias de la niñez. Hacía tiempo que había estado ahorrando dinero para el viaje. Salía un barco cada 3 días en dirección a la isla. No era un barco turista, ya que nadie viajaba a aquella isla por placer, sino un barco de carga. ¿Han visto en el Callao de repente esos barcos grandes que traen exportando algunas cosas? Bueno, o importando, ¿no? Había hablado con el capitán y se había puesto de acuerdo en el precio. El único inconveniente sería que no podría volver a su casa hasta pasados 3 días. Nos indica que entonces tendría que quedarse en esa isla, ¿no? Pero esto no molestó en absoluto a David, sino más bien lo contrario, dándole de este modo la posibilidad de conocer un poco más la isla. Bueno, ahí vemos en la imagen a David, el barco a lo lejos. Creo que ya pisó, creo, la isla, ¿no? Y ve a lo lejos edificios edificios oscuros, ¿no? Con humo y todo. Vamos a ver qué sigue. Y llegó el día esperado, subió a ese barco y emprendió el camino a esa isla. Su isla, al llegar, David pudo comprobar con sus propios ojos que todo lo que le habían contado sobre ella era absolutamente cierto. Conforme se acercaba el clima había empeorado, las olas eran más furiosas y las nubes más negras. Pudo comprobar que no había una sola playa en toda la isla, sino que estaba rodeada de acantilados. La ciudad estaba sucia, los edificios altos en su mayoría eran feos y estaban poco cuidados. Las gentes con las que se cruzó parecían malhumoradas y maleducadas, caminando sin atender a nada más que a ellos mismos. Además, al bajar del barco le habían recomendado que tuviera cuidado con su cartera, su billetera, digamos, pues había muchos ladrones por los alrededores. Ahora, mientras esperaba a que saliera nuevamente el barco en dirección a su casa, estaba satisfecho con el viaje que acababa de realizar. Cierto que aquella isla era el peor lugar del mundo, pero gracias a su empeño había visto cómo era un amanecer en su patria desde aquella isla. Sin duda, el espectáculo más lindo del mundo. Y es que ese viaje le había hecho valorar lo que ya tenía y nunca supo apreciar, que vivía en el paraíso. Muy bien, entonces hemos leído o han podido ustedes escuchar acerca de lo que viene a ser el paraíso que no fue, ¿no? El único protagonista, David, ¿no? Y en su lucha por conocer aquella isla que le llamaba la atención, ¿no? Y nos damos cuenta que las personas que hablaban mal de la isla no era mentira, ¿no? Sino que decían la verdad, ¿no? Y al momento que él llega a la isla se da cuenta que todo lo que le habían relatado, comentado, era cierto, ¿no? Y que se había perdido, digamos, el valor que tenía su propia ciudad, su propia isla, ¿no? Así que, chicos, a valorar lo que tenemos, ¿ya? Muy bien, les voy a dejar algunas preguntas en la ficha para que ustedes, creo que toda la estructura del libro tiene la misma idea de algunas preguntas, ¿no? Muy bien, chicos, si no han entendido, vuelvan a leer, ¿no?, el libro o vuelvan a escuchar el relato, ¿no? Muy buenos días, cuídense.